Historia de los Illuminati. Dato histórico número 5. Del siglo II al siglo V después de Cristo. Siglo II después de Cristo. Año 108 después de Cristo. En esta época existió un famoso Illuminati chino llamado Zhang Heng, quien durante una larga época de su vida fue astrónomo del rey y trazó uno de los primeros mapas estelares, rivalizando con el que ya había creado Hiparco en el año 129 a.C. y desconocido para Zhang. En este mapa situó las posiciones exactas de 2500 estrellas y le confirió nombre a 321. Estimó que el cielo nocturno, del que solo podía ver una parte, contenía 11.500 estrellas, que no fue una mala estimación, ya que actualmente esta cifra se estima en 16.000. Explicó los eclipses lunares correctamente, argumentando que se producían cuando la luna atravesaba la sombra de la Tierra, e imaginó la Tierra como una pequeña esfera suspendida en el espacio, rodeada por un inmenso y lejanísimo cielo esférico. En el año 123 después de Cristo corrigió el calendario para hacerlo coincidir con las estaciones del año. El trabajo más famoso de Zhang Heng fue el detector de terremotos, que perfeccionó en el año 132 después de Cristo, 1700 años antes del primer sismógrafo europeo. Zhang Heng asombró a la corte imperial con este dispositivo, que podía detectar terremotos tan distantes que nadie cercano los sentía siquiera. Era un dispositivo en forma de jarrón al que se le pegaban varias cabezas en bronce de dragones, cada una con una pelota también de bronce en su boca. Alrededor del pie del jarrón tenía varios sapos de bronce con las bocas abiertas. Si la máquina detectaba un temblor de tierra, una bola de bronce automáticamente se soltaba y caía en la boca de uno de los sapos. La posición de uno de los sapos en cuestión indicaba la dirección en la cual procedía el temblor. Una vez una bola cayó sin que se percibiera terremoto alguno, pero varios días después llegó un mensajero con noticias de un terremoto en Kazú, a 600 kilómetros de la corte y en la dirección indicada por la máquina. Esta máquina fue la precursora de los actuales sismógrafos. Los Illuminati solicitaron a la Sociedad de Astronomía de Gran Bretaña en 1916 que le pusiera a uno de los cráteres lunares el nombre de Zhang Heng en honor a su célebre hermano de la orden, pero fue denegada su solicitud. En 1920 se creó la Unión Astronómica Internacional, que en 1935 publicó un informe voluminoso de 2 grandes tomos de la geografía lunar, en el cual se le ponían nombres a los cráteres, llanuras y montañas. Los Illuminati nuevamente solicitaron en 1939 la denominación de uno de los cráteres para su hermano Zhang Heng. Fue en 1961 cuando la Unión Astronómica Internacional, después de hacer las correspondientes investigaciones, dictaminó que a uno de los cráteres lunares se le pusiera el nombre de Zhang Heng, y así ha permanecido desde entonces. Los Illuminati le hicieron justicia a la memoria de su hermano. Ubiquémonos en el siglo III o siglo III después de Cristo. Año 216 después de Cristo. En el año 216, los Illuminati de Palestina programaron una serie de conferencias para difundir la filosofía del cristianismo, de amor al prójimo y de perdonar a los enemigos. Esta filosofía incluía el perdón instantáneo, que consiste en que si a una persona le dan una cachetada, debe tener el dominio de sí mismo y el temple suficiente para perdonar a su agresor en forma inmediata e instantánea y ofrecerle rápidamente la otra mejilla.
Los Illuminati de Alejandría convencieron al hermano Illuminati Orígenes Adamancio, considerado ahora como filósofo y teólogo cristiano, padre de la Iglesia Oriental, y acudió a Palestina a impartir una serie de conferencias, uno de cuyos temas fue la exégesis de las Sagradas Escrituras. Vayamos al siglo IV después de Cristo, año 313 después de Cristo. En el año 313 los Illuminati, que asesoran al emperador Constantino I el Grande, lo convencen de que emita el edicto de Milán que pone fin a las persecuciones de los cristianos. También logran en el año 325 que convoque al primer concilio de Nicea para establecer la nueva religión oficial romana llamada cristianismo y unificar a la Iglesia católica. Asimismo, los Illuminati persuaden al emperador Constantino I, logrando que en el año 337 traslade la capital del Imperio Romano a Bizancio. Los hermanos de la Orden de la Iluminación sufrieron persecuciones de parte de fanáticos romanos, pues estos consideraban a los Illuminati como paganos. Algunos Illuminati se ocultaron en agrupaciones católicas y otros escaparon hacia otros países. Año 380 después de Cristo. En el año 380, 3 Illuminati que habían recibido las enseñanzas de Grecia hicieron proselitismo y un total de 18 hermanos fundaron en China la asociación secreta denominada Loto Blanco, la cual difundió sus enseñanzas místicas y filosóficas por China y la India. Año 392 después de Cristo. El emperador romano Teodosio I expidió un decreto que cerró la totalidad de los santuarios de todos los cultos, en un esfuerzo por destruir la resistencia pagana y para imponer totalmente el cristianismo como religión oficial estatal del imperio. Él creía que los Illuminati estaban en desacuerdo con la filosofía de Jesucristo, lo cual no era verdad. Año 396 después de Cristo. Los últimos vestigios de los misterios griegos de Eleusis fueron aniquilados cuando Alarico I, rey de los godos, realizó una invasión acompañado por cristianos quienes, según se decía textualmente, en sus oscuras ropas traían el cristianismo arriano y profanaban los proverbiales ritos sagrados originarios de la antigua Grecia. El fin de los misterios eleusinos fue narrado por Eunapio, un Illuminati historiador y biógrafo de los filósofos griegos. Eunapio había sido iniciado por el último hierofante legítimo, a quien el emperador Juliano le había encargado la restauración de los misterios que habían caído en decadencia. Es probable que el último hierofante registrado como oficial haya sido un usurpador, el hombre de Tespiai, que ostenta el título de padre de los misterios de Mitra, según lo narró textualmente Eunapio, pues al decir del escritor, el probable usurpador quedaba desenmascarado cuando no podía comunicarse usando los códigos secretos de los Illuminati, lenguaje oculto que él ignoraba. Siglo V después de Cristo, año 401. La Illuminati, filósofa, matemática y astrónoma Hipatia, primera mujer científica de la humanidad, a su vuelta de Atenas a Alejandría, después de sus estudios, se convirtió en la cabeza visible de la escuela neoplatónica de Alejandría, donde enseñó astronomía, matemáticas y filosofía, especialmente las obras de Platón y Aristóteles. De hecho, estaba tan inmersa en su pasión por la docencia que, al igual que otros eruditos griegos antiguos, recorría el centro de la ciudad enseñando las obras de cualquier filósofo a todos aquellos que querían escucharla. El historiador Sócrates de Constantinopla, homónimo de Sócrates, el maestro de Platón, dijo de Hipatia que hizo tales logros en la literatura y la ciencia que superó ampliamente a todos los filósofos de su tiempo. Año 416 después de Cristo. Un grupo de monjes cristianos fanáticos que estaban disgustados porque la filósofa
Hipatia atraía muchísimos adeptos a sus filas, repartieron monedas, pan y alcohol a una turba de vagabundos e ignorantes, quienes fueron inducidos a linchar a Hipatia, cosa que hicieron tirándole numerosas piedras y dándole de trancazos y puñaladas que acabaron con la vida de la filósofa. Año 476 después de Cristo. Caída del Imperio Romano Occidental. El rey bárbaro Odoacro expulsa a Rómulo, emperador de Roma. Los pueblos bárbaros toman el control. Los Illuminati se dispersan, huyen y se refugian, como otras tantas veces, en grupos herméticos y a veces en hermandades secretas religiosas o no religiosas. Concluye el dato histórico número 5. Muchas gracias.